¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lastillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. Cada 2 horas un niño llega a medicina legal por casos relacionados con abuso sexual. Además, según la organización Save the Children, el 75% de los exámenes que se hacen para determinar si en efecto hubo abuso sexual son hechos a menores de 14 años. Estos datos se suman a la reciente polémica del padre William Mazo, condenado a 33 años de cárcel por el abuso de menores, y que en su defensa la Arquidiócesis de Cali dijo que los padres de los menores implicados en el caso tenían responsabilidad en el hecho. Más allá de este caso en particular, las cifras de abuso sexual en menores son aterradores y responden a lógicas sociales muy complejas de entender. Y para explicarlas y llegar a la pepa del asunto, tenemos a 2 invitadas el día de hoy. Ellos son Isabel Cuadros Ferrer. Ella es directora ejecutiva de la Asociación Afecto, tiene más de 30 años trabajando en prevención de maltrato infantil y es médica psiquiatra. Bienvenida. Muchas gracias. Y también tenemos invitada a Sandra Mazo. Ella es coordinadora en Católicas por el Derecho a Decidir, tiene una maestría en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y es licenciada en Lingüística y Literatura. Bienvenida. Gracias. Con estas 2 expertas vamos a ver qué saben los que saben. Isabel, como ya lo decíamos en la introducción a este programa, usted tiene más de 30 años trabajando en estos temas. ¿Cómo estamos en términos de abuso sexual en Colombia? Yo creería que la situación de los niños es dramática, es epidémica y realmente necesitamos una política pública muchísimo más integral. Es decir, no tenemos suficiente atención en salud mental, no tenemos una buena investigación judicial y pues dolorosamente la mayor parte de los casos pasan en la impunidad o en el silencio de las comunidades, ni siquiera aparecen en el sistema judicial. Porque dice que es dramática. ¿Qué nos hace pensar que es dramática? La estadística más o menos que tenemos a nivel mundial, algunos países un poquito menos, otros mucho más, como sería el caso de la India, pero más o menos la estadística es que 1 de cada 4 mujeres al llegar a la vida adulta, es decir, pasar los 18 años, va a haber sido víctima de abuso sexual, 1 de cada 4. Y si usted mira en medicina, nada le da una problemática tan extensa como esto, y 1 de cada 6 niños, porque los niños también los victimizan sexualmente. Entonces, realmente, si usted calcula eso sobre la cantidad de niños que hay en Colombia, la cuestión es realmente dramática. Y si usted le suma eso a que la Fiscalía misma en los casos está diciendo que no llega a imputación en los casos de violencia intrafamiliar por encima del 2%, eso quiere decir que en el 98% de los casos realmente lo que pasa es nada. Es decir, no se protege, no se alivia a la víctima. Estamos hablando de que la violencia intrafamiliar sigue un curso realmente terrible y pues esto es parte de todo lo que ocurre en Colombia, de los niveles realmente de falta de respeto por el otro y de impunidad, que son muy, muy graves. Sandra, ¿usted está de acuerdo con estas percepciones que dicen que estamos en una situación dramática y tenaz para los niños del país? Sí, desafortunadamente, además de ser dramática, es indignante, pues porque nos parece impresionante estas cifras y el día a día y lo que tú dijiste al comienzo, ¿sí? Que cada hora llegan 2 niños y niñas a medicina legal. O sea, eso es para que la sociedad se asuste, se impresione, se indigne y se movilice y le plantea al Estado indudablemente muchos desafíos para que revise cómo está operando la justicia en Colombia frente a unas víctimas que son el eslabón más débil y el eslabón más inocente en esta cadena de delitos. ¿Qué preocupa? Que, por ejemplo, la casa, el hogar, el contexto cercano de los niños y las niñas sea el lugar más inseguro para los niños y niñas. O sea, es un asunto espeluznante y que debe tocarnos todas las fibras a la sociedad. Lo otro que preocupa es pensar en los responsables de estas vulneraciones. Y otro elemento a nivel general para sumarle a la indignación y a lo dramático de esta situación es precisamente los responsables
es decir, los responsables victimarios de estas causas, cómo están siendo procesados. En Colombia, nos decía el fiscal actualmente, que en Colombia el nivel global de impunidad es del 99%, pero en los casos, por ejemplo, de abuso sexual a menores, estamos en el 97% de impunidad. Esto nos dice mucho qué está pasando con la justicia en Colombia en una situación que es de menores de edad que deberían tener preponderancia a la hora de la garantía de derechos. Entonces, yo me le sumo a que además de dramático, es para que la sociedad se indigne y para que miremos realmente cómo vamos a reclamar justicia con estos niveles de impunidad tan impresionantes que hay en este país. Isabel y Sandra, las invito entonces a que vayamos a la calle a ver qué preguntan en la calle. Tengo una duda, ¿qué hace falta para que los responsables de abuso a menores reciban fuertes condenas? Isabel, lo que preguntaba esta ciudadana, esta televidente, es una pregunta que mucha gente se hace, y es ¿por qué y qué hace falta para que se cumplan las penas que son altas, digamos, no es como que sean bajitas en la sociedad? ¿Por qué hay tal nivel de impunidad como ya lo describían las dos? Porque no hay suficiente investigación judicial. No es un problema simple. Yo creo que la Fiscalía y sin ninguna duda esta administración está viendo el problema con un grupo de expertos, pero una de las cosas que pasa en el abuso sexual es que es un delito tremendamente difícil de probar, no solamente en Colombia, en todas partes del mundo. Y lo que nosotros vemos es que aquí se pone todo el peso de la prueba en lo que el niño dice. Al contrario, lo que se haría en otros países más desarrollados sería que usted oye lo que el niño dice y usted vaya a hacer una investigación judicial, porque esto obviamente hay una escena del crimen como en cualquier otro delito que se comete. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Una niña pequeña que le preguntan qué pasó con fulanito que ya no quiere quedarse con él y le dice que le pone la leche de la mamá en la boca. Es el compañero de la madre en este momento que se queda por ratos a cuidar a esta niñita pequeña que tiene 4 años. Entonces, la niña le cuenta esto a la mamá llama a la policía. Y esta policía, estoy hablando obviamente de un caso en San Diego, lo que hace es preguntarle a la niña y la llevan a una investigación. San Diego, California. San Diego, California, que es un sitio de máximo desarrollo en el tema de delitos contra los niños. Entonces, la niña dice que, y le preguntan, obviamente usted tiene que saber entrevistar al niño, entonces dice, ¿y qué haces después con la leche de la mamá? Y dice, la escupo en el sofá. Si estuviéramos haciendo mejor investigación judicial, lo que un detective de investigación, un policía judicial en Colombia haría es ir a buscar el sofá, ¿no es cierto? Tomarle una foto, tomar las pruebas de semen, de DNA, etcétera. Aquí lo que hacemos es que nos quedamos con el testimonio de la niña y no hacemos todo lo posible por corroborar lo que el niño dice. Entonces se vuelve casi una discusión entre lo que el niño dice, lo que dice el abusador, lo que dice la persona que entrevistó al niño y lo que dicen dolorosamente los abogados de los abusadores sexuales, que se han inventado una serie de cosas. El más prominente, que es un absurdo, es el síndrome de alienación parental, y es muy doloroso pensar que desde la misma institucionalidad defienden que nosotras las mujeres somos capaces de implantar una memoria de abuso sexual, cuando ya esto está a espaldas de toda la investigación a nivel mundial, que eso no existe. Es decir, implantar una memoria de abuso sexual en un niño realmente casi nunca ocurre, por un lado, y por el otro lado es dificilísimo de hacer. Las personas a veces se les olvida lo que es enseñarle a un niño en la poesía, por ejemplo. ¿No es cierto? Hay que repetir y repetir y repetir, y además los niños que nos cuentan cosas perceptuales, pues eso no es una memoria, eso es una vivencia. Sandra, ¿usted cómo ve este tema judicial de impunidad que ya nos describía? ¿Qué hace falta? Más allá de, digamos, esta investigación que por supuesto es un panorama muy completo. Sumado a lo que plantea Isabel, me parece que es muy importante prevenir. O sea, hay que hacer un ejercicio de prevención y de desnormalizar el asunto de la violencia. Y no es solamente con menores de edad. En Colombia, por los años y la historia y la carga que tenemos del conflicto y de los abusos y de las violencias sistemáticas, se ha convertido en normal lo anormal. Entonces hay que hacer un ejercicio de generar mucha conciencia social frente
a los abusos. Es decir, que la gente entienda y que la sociedad entienda y se indigne tanto, que entiendan que las violencias, vengan de donde vengan, no son un asunto normal. ¿Y qué pasa teniendo este análisis? Y es que la gente no denuncia porque es que es tan inoperante el sistema de justicia en este país que dicen, pues ¿para qué denunciamos si no va a pasar nada? Ya. Claro, a mí me parece interesante que ustedes ya decían que las violaciones o abusos sexuales vienen casi siempre al interior de la familia, o sea, no siempre estamos pensando en un caso como el de la niña Samoní, Juliana, en el que es como un delincuente que la raptó y demás. Muchas veces pasa al interior de la familia. ¿Cómo es esa situación? Pues lo que dice la investigación a nivel mundial es que de 100 casos, más o menos 45 son conocidos del niño, 45 son familiares y un 10%, 15% son asaltos sexuales. A veces las personas creen que el abuso sexual es igual al asalto sexual. Cuando hablamos de asalto sexual es más o menos la fantasía que todo el mundo tiene, de que usted se fue al parque y es un desconocido, lo coge por la fuerza y lo penetra. El caso Juliana. Sí, pero es que el caso de Juliana, uno diría que es un caso extraordinario en términos de toda la psicopatología que se le ve a este individuo. Es una cosa realmente aterradora ver todo este nivel de perversión, porque aquí no solamente hubo toda la premeditación, sino que también hubo todo lo que se le hizo al cuerpo de la niña y pues básicamente uno creería que la asesinó, yo me atrevería a decir accidentalmente, porque muchas veces las estrangulan. Y el estrangulamiento es una cosa tremendamente peligrosa. Más allá de lo extraordinario de este caso, Sandra, esto sucede al interior de las familias. No hay que tener ese imaginario del monstruo que mucha gente ha querido pintar. Yo creería, déjame decirte una cosa, sí son monstruos, pero son unos monstruos que tienen una fachada de amabilidad. Claro, yo diría otra cosa, miran, son seres humanos, yo no lo describiría como monstruos porque los que cometen estos delitos son seres humanos de todos los contextos socioeconómicos y socioculturales, desde el más formado hasta la persona con poco capacidad de formación, desde sacerdotes hasta estudiantes, maestros, o sea, el contexto del victimario, del abuso sexual a menores está en todas partes, son seres humanos común y corriente que cometen un delito. Claro, ¿sí? pero digamos, me parece particularmente... ¿Te puedo llevar la contraria? Adelante. Es interesante, fíjese un poco el imaginario de comunes y corrientes. Yo me atrevería a decirle que no son comunes y corrientes, es decir, al contrario un poco de lo que las personas piensan, los abusadores sexuales son un espectro de personajes. Es decir, tenemos desde la persona que tiene una degeneración cortical, estamos hablando del abuelo que abusa sexualmente de la niña porque tiene una degeneración cortical frontal, estamos hablando de personas que tienen enfermedades mentales graves, de bipolaridad, esquizofrenia, otras, pero también estamos hablando de este tipo de individuo que es un pedófilo. El pedófilo sí está fijado en los niños, es decir, su descarga más importante de su libido siempre es con los niños, pero no nos podemos despistar porque hay mucha investigación que muestra que tienen una fachada. Yo le decía que a mí sí me parecen un poquito monstruos, pero a mí me gustaría pensar que no todos los humanos son así. Pero digamos que estos individuos tienen una fachada. Yo también quisiera responder no, pero un poco claro, a lo que dice Isabel, ya la dejo responder, pero a mí lo que me parece interesante es pensar que estas situaciones son mucho más comunes de lo que uno cree. No es un caso necesariamente extraordinario, mediático como el que ya vimos, sino pues cada 2 horas llega un niño. Pero yo quiero refutar un poco frente a esto porque son seres humanos los que cometen un delito. Para mí no son enfermos, o sea, puede que desde la psiquiatría den una evaluación, pero es que aquí se excusan diciendo que el abusador sexual o el pederasta están enfermos y terminan difuminando y omitiendo realmente el delito y lo que significa la carga penal y el delito, porque a veces en la mayoría de los casos es premeditado. Pero en caso de menores no hay reducción de todas formas de penas. Igual lo que me preocupa es que se asuma al delincuente como un enfermo. El asunto es que es un delincuente, o sea, está cometiendo un delito, incluso es mayor el delito porque es contra un menor de edad. Entonces, aquí... O sea, no, yo creo que, digamos, en alguna medida a las personas les da un poco el miedo que yo le siento a Sandra
de que cuando uno No, habla de tengo miedo. enfermedad, Es yo una, sí es creo. una posición vehemente frente a un delincuente que para mí no es un Isabel. enfermo. Pero yo creería que les da un poquito de miedo el pensar que cuando uno habla de enfermedad mental está hablando de impunidad, son cosas distintas. O sea, usted puede tener Una cosa no quita la otra. Exactamente, porque usted no puede llegar y pensar que todas las personas que cometen delitos, que sean o no tengan una enfermedad mental declarada, van a ser en la impunidad. No son mutuamente es excluyentes. que, perdóneme, yo le digo una cosa, digamos que la confusión es esta. Las personas creen que porque hay una enfermedad mental entonces no son imputables y eventualmente, y esto generalmente a las personas les molesta mucho, que cuando uno dice que no todos son imputables. Le doy un ejemplo, usted tiene una persona que tiene un retardo mental y tiene una dificultad en entender qué es socialmente aceptable y qué no. Esa persona puede abusar sexualmente de un niño y sin embargo no es imputable. Eso es una cosa que tienen que decidir los jueces con el apoyo de la psiquiatría forense. Pero esto no quiere decir que estos sean personas, entre comillas, no sé si llamarlas normales, pero la pedofilia es una perversión, está descrita desde hace muchos años en la psiquiatría. Usted puede tener código en el diagnóstico de enfermedad mental que usamos los psiquiatras o en la clasificación internacional de enfermedades, tiene un código. Eso no es lo mismo que decir que no son imputables. Ahora, yo creería que nosotros tenemos que tener una aproximación mucho más en términos de qué hay que hacer con ellos. Si usted me dice qué hago con la persona que tiene ese retardo mental, que no tiene la capacidad de decidir si esto está bien o está mal, no sabe la norma social, hombre, pues la medida preventiva no es meterlo a la cárcel. Lo que pasa es que en Colombia tenemos la sensación de que si demandamos y le damos látigo a todo el mundo, las cosas van a cambiar y así Es no este es. fetichismo legal del Sí, que ya pero quiero fíjese, hablar. Pero déjeme introducir pero no ha un tema cambiado- no ha ahí cambiado nada. a la Iglesia Católica, que es uno de los casos que... Pero todas las iglesias. La Iglesia en general. Le acepto la corrección y tiene toda la razón para no estigmatizar, pero digamos, lo digo más que todo por el nivel Casos que han mediático. salido. Sí, pero es que Usted- el abuso existe en todos los contextos religiosos. Por supuesto, pero digamos lo digo es Y más que todo, socioculturales. lo digo más que todo por el nivel mediático y pido excusas si hago la corrección. La Iglesia. Sandra, ¿usted por qué cree que hay, digamos, un fenómeno tan particular en las iglesias? ¿Es una cosa más mediática o es una cosa sistemática? Bueno, mira, yo soy de una organización católica y hemos hecho el estudio y el seguimiento desde la Iglesia Católica, entonces no te podría hacer una reflexión generalizada de las iglesias. ¿Qué ocurre con la Iglesia Católica? Tendríamos que decir que aquí no todos los sacerdotes son pederastas, o sea, generalizar, ¿sí?, que la jerarquía eclesial católica es pederasta sería una afirmación demasiado irresponsable. Pero sí hay un asunto preocupante y muy preocupante porque hay unas dimensiones a nivel mundial, por ejemplo, lo que ocurrió en Irlanda, ¿cierto? Las cifras de Irlanda, 4.200 denuncias de abuso sexual por parte de sacerdotes, donde 93 sacerdotes, por ejemplo, cumplían cargos muy importantes dentro de la jerarquía. Ya esto nos está mostrando que algo está pasando en esta estructura religiosa frente a las conductas sexuales de los sacerdotes que están cometiendo estos delitos. Por ejemplo, nosotras nos estamos preguntando como mujeres católicas, ¿será que está relacionado con el celibato? ¿Usted qué cree, O sea, Isabel? ¿Usted cree que está relacionado con el celibato? No, claramente no. ¿Qué Mire, tiene que ver? venga, le cuento. Por ejemplo, el doctor Gene Abel en Estados Unidos, en ¿Psiquiatra? Atlanta, Sí. un psiquiatra ya mayor, ha hecho investigación toda su vida. Entonces resulta cuando usted mira el grueso de abusadores sexuales, entonces se va a encontrar con algo terrible y es que la mayoría están casados, tienen profesiones, van a la iglesia los domingos. Entonces, ¿cuál es la particularidad de la Fíjese, iglesia? No, yo me atrevería a decirle, y perdóneme, no, obviamente no, esto es una estadística, no es una cosa personal contra los hombres, es que donde hay hombres hay pedofilia. Es una cosa sencilla, es decir, si usted tiene una concentración de personas y usted va a mirar, esto es aterrador, pero realmente un porcentaje muy alto, es más o menos de cada 20 hombres uno es un abusador sexual. Entonces, si usted mira esa estadística, pues obviamente lo que ha ocurrido en la Iglesia Católica es que hay una concentración de personas, entonces tiene que haber ¿Usted lo individuos. limita, digamos, a una cosa estadística? ¿No es una cosa de la estructura misma? No, yo no creo que es la estructura misma
de la Iglesia. Yo lo que sí creo es que la Iglesia se demoró mucho en entender que esto era muy grave, con principios, entre comillas, que podrían ser católicos, y Sandra me corrige, pero estamos hablando del perdón y de la rehabilitación. Resulta que estos personajes son exactamente lo mismo que los adictos. Es decir, uno podría tratar de rehabilitarlos, estoy hablando específicamente del caso de la pedofilia, no de otros. Entonces resulta que ellos le van a decir que sí, pero por debajo de la mesa siguen victimizando a los niños. Entonces, en esa dirección, yo sí creo que la Iglesia Católica no es que tenga un problema mayor que donde hay concentración de seres humanos y de hombres. Lo que sí hicieron es que se demoraron demasiado en tomar los correctivos. Y obviamente, si usted no toma correctivos, ¿no es cierto? Obviamente vamos a seguir teniendo un reducto donde hay una gran cantidad de personas que están cometiendo delitos. Pero no es distinto si usted mira, por ejemplo, lo que ocurre donde hay profesores. Muchos de estos abusadores sexuales escogen la profesión por el acceso a los niños. Isabel y Sandra, las invito a que vayamos a la pepa de este asunto. Hoy estamos hablando de abuso sexual en menores y estamos haciendo un especial análisis en el caso de la Iglesia. Sandra, ¿cuál es la pepa de este asunto? Pues la pepa de este asunto es que la Iglesia tiene que asumir las responsabilidades frente al delito del abuso sexual a menores. Esto no es responsabilizando a los padres, a las madres, a quien cuida a los hijos, y hay que empezar a asumir responsabilidades como institución. La Iglesia ha sido muy omisiva frente a esta situación e incluso con los sacerdotes abusadores lo que ha hecho es ocultar, trasladar, mover, darles licencia, silenciar el asunto y taparlo, y esto ya salió en Colombia, por ejemplo. Conocemos 19 casos de sacerdotes pederastas, algunos están en proceso de investigación, andan en las etapas de justicia, pero es importante, sabemos que hay más de 19 casos, entonces es importante que la Iglesia realmente asuma esta reflexión al interior de su estructura y responda sobre todo a la feligresía católica y a la sociedad en general frente a estos casos que son un delito. Y lo último que yo quiero resaltar es que hay que trabajar mucho el tema de prevención y no es un asunto de la Iglesia. Aquí se necesita educación sexual y educación reproductiva porque los menores de edad necesitan tener toda la información posible frente a qué es malo, qué es bueno frente a la sexualidad, a los tocamientos, qué es abusivo y qué es permitido. Y yo creo que esto tiene una responsabilidad muy grande en la educación y tiene que ser una educación laica, una educación integral que le permita a niños y niñas prevenir desde pequeños y pequeñas estos abusos. Isabel, ¿cuál es la pepa de este asunto? Yo creo que segundos. La pepa de este asunto es que las personas adultas, cuando tienen el caso y es obvio, entonces dicen yo lo mataría, pero cuando usted se enfrenta con lo que tienen que hacer las comunidades, con lo que tiene que hacer la justicia, lo que usted va a encontrar es una gran cantidad de negación de las personas. Y entonces, cuando uno niega un problema, uno no lo puede resolver. De manera que uno abogaría porque la pepa, para mejorar la situación, es política pública integral. Y eso quiere decir, obviamente, lo que está hablando Sandra, todo lo que estamos hablando de prevención, pero un poco más desde el adulto. Estamos hablando de códigos de conducta, de lo que tienen que seguir los sacerdotes, los profesores, los estudiantes, códigos de conducta. Necesitamos que los niños sepan que el abuso sexual existe, pero por sobre todas las cosas lo que necesitamos es que ustedes, los que hacen programas de opinión, nos ayuden a romper esa negación masiva de que esto realmente es un problema gravísimo para todos los niños y niñas en el país. Isabel y Sandra, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa y a todos ustedes recuerden que la pepa es una alianza entre lasillavacía.com y Canal Capital. Si quieren que hablemos de un tema en específico, así como hoy con dos expertas, por favor escríbanos @lasillavacía o @lapepa_oficial y cuéntenos qué tema quiere que le echemos la pepa en un próximo programa. Hasta la próxima.